La venganza del enano. Muchos sucesos impactaron a la Aguascalientes colonial. Entre ellos, la aparición de un fantasma que caminaba a las afueras de una hacienda y mantenía aterrados a los pobladores. Y por si fuera poco, en las inmediaciones del río Aguascalientes, también se lograba apreciar el espíritu de una pareja. Varios fueron los rumores que corrieron en torno a la pareja de espíritus, pues el hombre, que era de baja estatura, continuamente era confundido con un niño, hasta que un día, junto con su compañera, se dejó ver con más claridad, y así se supo que se trataba de un enano. Estos solían aparecer en ciertas épocas del año, mientras que el otro fantasma permanecía penando en los alrededores de la región. Según cuenta la leyenda, los tres perdieron la vida trágicamente. El espíritu del hombre solitario pertenecía a don Cristóbal Salazar, un hacendado muy conocido en la región por su intolerancia, tiranía y los castigos crueles a los que sometía a sus sirvientes. A pesar de ello, pagaba muy buenos sueldos a los empleados, por lo que siempre había personas deseosas de trabajar con él. En la época en la que las bandas de malhechores asolaban a la población, a tal grado que en la noche nadie salía de sus casas por temor a ser asaltado, los criminales se habían unido para formar grandes grupos y así asaltar en recintos de mayor extensión, como lo eran las haciendas. Por esta razón, don Cristóbal prohibió a sus sirvientes salir a la calle después de que cayera el atardecer. Además, les ordenó no abrir los portones después de esa hora. Y cualquiera que desobedeciera estas disposiciones sería duramente castigado. Y es que los ladrones eran muy astutos, pues uno de ellos se disfrazaba de pordiosero y tocaba a la puerta pidiendo limosna. Una vez que ésta se abría, todos los integrantes de la banda se apostaban a las afueras para ingresar a la fuerza a la propiedad. Durante la noche, don Cristóbal se sentía relativamente seguro, atrincherado tras las gruesas puertas de su casona, pues ya habían transcurrido algunas semanas y nada malo había acontecido. Sin embargo, una noche lluviosa, uno de los sirvientes que caminaba por el jardín escuchó que alguien tocaba la puerta. Se trataba de Andrés, uno de los empleados que apenas había sido contratado. Andrés era un hombre enano, a quien no le habían avisado de la prohibición hecha por el patrón. El hacendado, al enterarse del desacato, mandó por Andrés y luego reunió a todos los empleados. Lleno de ira, lo azotó frente a todos para que les sirviera de escarmiento. Los demás aprendieron también la lección, que días después ya ni siquiera se acercaban a la puerta, pese a que varias veces tocaron, nadie se atrevió a desobedecer. Un día, ya muy de madrugada, una joven mujer acudió a pedir ayuda. Nadie respondió a sus llamados. Su voz se escuchaba tan ahogada y suplicante que Andrés, el enano, conmovido, se trepó por el zaguán para observar por la mirilla. Vio a una muchacha visiblemente fatigada, con los zapatos destrozados y con el rostro demacrado. «Por favor», dijo ella, «ayúdeme. Estoy sola y vengo de muy lejos». Sintió compasión por la desdichada, pero como se le dificultaba abrir el gran portón, la hizo entrar por la parte trasera de la hacienda, donde había una puertecilla oculta. Después la llevó a su habitación y la dejó descansar. Algunos criados se percataron del hecho y, temerosos de los castigos del patrón, a primera hora le informaron lo ocurrido. Don Cristóbal montó en cólera y juró que esta vez no le dejaría ni un hueso sano al criado. Ordenó que tanto Andrés como la muchacha se presentaran ante él. A la joven la envió con los demás criados, y al pobre enano lo azotó en el patio,
nuevamente a la vista de todos. Matilde, que era el nombre de la joven, se sintió culpable al mirar las heridas sangrantes y el dolor que éstas le causaban a su bienhechor. Cuando todo terminó, se acercó al hombre, pues los sirvientes se retiraron y lo dejaron tirado, cubierto de sangre. Ella lo trasladó hasta su habitación, en donde curó las lesiones. Andrés se sorprendió de los cuidados y las atenciones que Matilde tuvo con él, pues hasta ese día ninguna persona se había preocupado así por su salud. Esta peculiar situación despertó en el enano sentimientos de amor y agradecimiento hacia la joven. Asimismo, Matilde se enamoró de él. Nadie se había sacrificado por ella tanto como lo había hecho Andrés. Al interior de la hacienda, muchos hombres hablaban de la bella mujer del enano. Varios de ellos la deseaban maliciosamente, por lo que un día uno de los sirvientes planeó abusar de ella, ya que Matilde no aceptaba halagos ni daba pie para que la cortejaran. Oportunamente, Andrés adivinó las intenciones de su compañero de trabajo y se dio a la tarea de vigilar a su amada. Cuando el criado intentaba forzar a Matilde, Andrés lo atacó clavándole un puñal en el pecho. El resto de los sirvientes, al presenciar los hechos, se abalanzó sobre el pequeño hombre. Lo golpearon y también lo apuñalaron en varias ocasiones, dejándolo malherido. Matilde gritaba que lo dejaran en paz y trataba de interponerse para que no lo castigaran más. Fue hasta que otro de los criados avisó que se acercaba el patrón que dejaron de apalearlo. Cuando don Cristóbal se acercó, preguntó el motivo del escándalo. Matilde, impresionada por lo acontecido y con lágrimas en los ojos, procedió a explicarle. Atento, el hacendado escuchó a la muchacha. Sin embargo, éste se sorprendió de no haber notado antes su hermosura. En su mente pervertida surgió de inmediato una malvada idea que le hizo decir con voz dulce: Discúlpame, adorable niña. Te daré una habitación para ti sola en la casa grande. Entre todas las órdenes que dio don Cristóbal, estaba la de que su esposa, doña Pilar, viajara a la capital. Así, él tendría el campo libre para dar rienda suelta a su nueva pasión. Para doña Pilar no había más órdenes que los deseos de su marido, por lo que dispuso todo para su viaje. No bien acababa de marcharse cuando don Cristóbal fue a buscar a la muchacha. Andrés, por su parte, se recuperaba lentamente. Lo habían confinado a su habitación y no había salido de allí en casi 2 semanas. No obstante, se enteró del viaje de doña Pilar y rápidamente presintió las nefastas intenciones de su patrón. Con la ayuda de una vara para poder caminar, se dirigió a la casa grande, a los aposentos del señor, donde éste había llevado con engaños a Matilde. Andrés no se había equivocado. Don Cristóbal pretendía forzar a la muchacha, que asustada intentaba repelerlo inútilmente. Andrés sintió que la ira le daba una fuerza sobrenatural, y reponiéndose, sujetó al patrón para que Matilde pudiera escapar. La muchacha, aterrada, corrió sin detenerse. La oscuridad no le permitía ver el camino que seguía, ni los pasos que daba. Abruptamente cayó al río. Inútiles fueron sus esfuerzos para sobrevivir, ya que no sabía nadar y las aguas la ahogaron lentamente. Pasaron varias semanas de lo ocurrido y doña Pilar regresó de su viaje. Una gran sorpresa se llevó al encontrarse con un Cristóbal Salazar visiblemente demacrado. Parecía un enfermo de gravedad. Preocupada, lo cuestionó sobre su estado de salud y él solo atinó a decir que eran algunos malestares. Doña Pilar se dirigió entonces a su habitación, intrigada por los intentos de su marido por evitar que lo hiciera. Allí, junto a la cama, había manchas de sangre, pero de sangre fresca. ¿Qué sucedió? ¿Mataste a alguien? Inquirió aterrorizada.
Él solo respondió, La mancha no desaparece. sin saber cómo ni por qué. Los criados de don Cristóbal fueron muriendo uno a uno. Su esposa no soportó ni los decesos ni los extraños acontecimientos que se suscitaban. Se escuchaban gemidos y sollozos, las cosas se movían de su lugar y las puertas se azotaban continuamente. Por lo tanto, decidió marcharse de la hacienda. En vano don Cristóbal intentó convencerla de que no se fuera. Entonces, para evitar una inminente soledad, se dispuso a acompañarla a donde quiera que fuera. Con rapidez preparó su equipaje, pero de pronto oyó una voz sepulcral que le amenazó. No escaparás de tu castigo. Paralizado de terror, observó cómo, de la nada, aparecía el cuerpo sangrante del enano. Te daré el doble de latigazos que me diste. Al escuchar los gritos de dolor de su esposo, doña Pilar corrió a ver lo que sucedía. El hacendado estaba en el piso, con la camisa desgarrada en la espalda y unas marcas de latigazos que sangraban. Asustada, lo ayudó a acostarse e intentó curarlo inútilmente, pues las heridas no sanaban, antes bien, con cada noche que pasaba parecían hacerse más profundas. Esto era porque todas las noches el fantasma de Andrés aparecía en la habitación de don Cristóbal con un látigo en la mano. Después de que diversos médicos fracasaron en curar las heridas del hacendado, doña Pilar acudió con el sacerdote, a quien refirió lo que sabía de la historia. El fraile fue a la hacienda tan pronto como pudo para ver a don Cristóbal. Le dijo que podría descansar su conciencia si se confesaba, pero él se negó. Lo único que quería era que bendijera la casa y la rociara con agua bendita para que el espectro no volviera a aparecerse. El sacerdote no pudo negarse a las insistentes súplicas del hombre y comenzó a rociar agua bendita por toda la habitación. En este momento apareció nuevamente el espíritu de don Andrés, por lo que don Cristóbal empezó a proferir horribles alaridos. El sacerdote, un tanto asustado por lo que miraban sus ojos, conminó al fantasma a descansar en paz y dejar de torturar al hacendado. Ante esta situación, el espíritu se vio en la necesidad de explicarle todo al religioso. Es mi alma la que necesita paz, padre. Él me asesinó vilmente, y el cuerpo de mi amada yace en el río. No ha recibido cristiana sepultura. Yo lo único que pido es que la saquen y la entierren en el camposanto. El fraile le ofreció la absolución de sus pecados para que pudiera irse en paz, pero el espectro contestó, Ya es tarde. mientras blandía el látigo para azotar con fuerza al causante de su muerte. El sacerdote arrojó el agua bendita que aún quedaba al alma en pena, la cual, con un terrible gemido, se esfumó ante los ojos aterrados del fraile. Al oír un leve sonido gutural, volteó hacia don Cristóbal, que entró en agonía. Una vez más lo instó a confesarse, pero fue en vano. Después del entierro, el sacerdote contó la historia a sus superiores, que comenzaron una investigación al respecto. En el río se encontró no solo el cuerpo de Ana, sino también el de Andrés, ya que don Cristóbal lo había arrojado ahí después de matarlo. Desde entonces, se dice que el espíritu de don Cristóbal Salazar se manifiesta a todos los que se acercan a la hacienda, quienes ven con horror una espantosa aparición que deja un rastro de sangre. Asimismo, se puede ver que todavía en el río se aparecen dos fantasmas, uno de ellos de baja estatura, que vagan juntos, tomados de la mano.